gracias al doctor Alejandro por la disposición y por la presentación en el día de hoy. Sin mucho más, los dejo para que comience la disertación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro académico donde nos encuentra a todos los interesados en estas cuestiones tan apasionantes como lo son las del derecho, y en esta oportunidad para presentar una obra de un notable jurista local, doctor Esteban Javier Ariscao, quien en esta ocasión nos comparte su obra La prescripción extintiva y caducidad en el derecho privado. Una obra que representa un gran aporte para todos aquellos a quienes nos apasiona el derecho. Veo que hay presentes estudiantes, colegas, en definitiva, a todos aquellos a quienes la cuestión del derecho no solo nos ha enamorado en alguna oportunidad por la cual nosotros hemos estudiado abogacía, sino que en el ejercicio de la profesión buscamos las herramientas necesarias para poder ejercer esta noble profesión de la abogacía. Sin lugar a dudas, esta obra que se presenta en el día de hoy representa no solo un gran aporte, sino una herramienta de valiosa utilidad para todos los que ejercemos el ejercicio de la abogacía. Para el intérprete, para el operador jurídico en general, encontrar una obra donde se nos invita a pensar nuevamente qué es lo que ocurre con el encuentro entre el derecho y el tiempo. Es un desafío. El autor nos propone, a través de su obra, dividida en dos partes, a partir de un método muy interesante que no se estuvo viendo mucho dentro de las obras que se han ido publicando en los últimos tiempos, porque se aleja de ese comentario de la norma para pasar un análisis exegético, pasando por el decurso de la historia del pensamiento jurídico y político, de la prescripción y la caducidad, pasando por las reformas, hasta llegar a los tiempos actuales, donde hay una norma proyectada, ya desde el año 2018, un anteproyecto de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y un proyecto de código de defensa del consumidor, hoy con estado parlamentario. No son pocas las preguntas que surgen cuando encontramos el derecho y el tiempo. Nos preguntamos si es que el tiempo, siempre tan implacable, que destruye todo a su paso, tiene alguna incidencia en la acción, en el derecho. Nos preguntamos si destruye el derecho, destruye la acción, o será que el derecho queda desnudo, desprovisto de la acción como acceso a la jurisdicción para poder ejercer, o qué es lo que ocurre. Podríamos discurrir sobre esto en otra oportunidad. Lo cierto es que en esta oportunidad se conjugan dos valores muy representativos para el ordenamiento jurídico, como lo son la seguridad jurídica y la justicia cada vez que hablamos de la aplicación de las normas de prescripción. Y en este contexto, la obra se publica cuando, como les decía hace un momento, se ha proyectado una reforma de la legislación de derecho del consumidor, por lo que dentro del marco de las actividades de este Instituto de Derecho del Consumidor, a quienes se agradece por la organización de este evento académico, profundamente por haber puesto el entusiasmo desde el inicio de la propuesta e incluso haciendo posible el encuentro del día de hoy. Es en ese contexto de norma proyectada que se publica esta obra donde el lector se va a sentir invitado a recorrer un interesante camino que, como les adelantaba, va desde el estudio de la evolución del pensamiento jurídico y político en materia de prescripción y caducidad, pasando por el marco general en materia de caducidad y prescripción en el derecho privado, principalmente por el régimen del Código Civil y Comercial, para llegar a una segunda parte donde se analiza la relación de consumo. Esta relación de consumo, cuyas consecuencias jurídicas también nos llevan a preguntarnos cuál es la incidencia que tiene el paso del tiempo ante la inacción del titular de un derecho. Y es en ese contexto donde se recorren algunas etapas en la historia del derecho de defensa del consumidor. Una primera, allá por el año 1993,
lo menos hasta el año 2008, cuando en la primera redacción del artículo 50 nos encontramos con el plazo de prescripción de los 3 años, tanto para la acción judicial como para la sanción administrativa, y luego ya en una segunda etapa con la reforma introducida por la ley 26.361, hemos avanzado agregando una pauta interpretativa, como lo es la de interpretar a favor del consumidor, incluyendo expresamente en el artículo 50 una pauta hermenéutica en ese sentido. Y finalmente, una tercera etapa que va más allá del año 2015 hasta el año 2022, en donde con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, como diría en algunos de los pasajes el autor, se ha vuelto a foja cero la historia interpretativa en materia de prescripción de consumo, porque el plazo de 3 años ha quedado reducido únicamente para el caso de la sanción. Para todo lo demás, en cuanto a las causales de interrupción, suspensión, dispensa de la prescripción, habremos de acudir al régimen general. Y es que en este contexto también hoy nos encontramos a la espera y a las resultas de este trámite parlamentario de estos 2 proyectos de reforma. Siendo que en la propuesta del autor se han esbozado una serie de conclusiones preliminares a lo largo de los capítulos de la obra y una serie de conclusiones finales de cada una de las partes de la obra, donde se nos invita también a estudiar cada una de las partes en la historia de la evolución del derecho del consumo en materia de prescripción de cara a lo que viene, de cara al porvenir, a donde nosotros podríamos nuevamente sentirnos exhortados dentro de esta relación entre el tiempo y el derecho, a preguntarnos cuál es la suerte del consumidor, el derecho y el curso del tiempo. Y quizás podríamos encontrar un faro de luz, una luminaria, en aquello que dijera alguna vez Julio Cortázar, en el año 1963, cuando dejaba escrito en su rayuela: todo dura siempre un poco más de lo que debería. Y quizás bajo esa convicción podremos seguir analizando el porvenir del derecho del consumidor frente a la prescripción. Sin más que agregar, más que agradecer la notable presencia del doctor Arescau, los dejo con el doctor Esteban Javier Arescau. Buenas tardes, muchas gracias. Soy Miguel. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados, de la provincia de Jujuy, al Instituto de Derecho del Consumidor, la gentil invitación que han tenido para conmigo, a fin de poder estar hoy con ustedes y hacer una breve charla, un ida y vuelta. Lo más interesante de esto es obtener el feedback, pero que usted me pueda responder de algunas cuestiones, preguntas que eventualmente van a surgir y no se sorprendan al seguir surgiendo. Por eso les propongo el siguiente camino. Algunas ideas que ya mencionó José Miguel, las voy a tomar en la primera parte, explicando algunas cuestiones troncales que están desarrolladas en esta obra. Una segunda parte en la cual les traigo algunas preguntas, son unas ideas, fuerza que me he ido preguntando a lo largo del desarrollo de esta obra. Y luego una tercera parte en la cual les traje un breve PowerPoint como para ir desarrollando algunos contenidos. De allí pasaremos un break y lo más importante viene al final. Por eso les pido que se queden, porque seguramente van a ser las preguntas que ustedes van a tener de todas aquellas inquietudes, dudas, incertidumbres que les vayan surgiendo a lo largo de esta, como decía, breve exposición. Quiero comentar previamente, la prescripción extintiva y causal de derecho privado contiene, en gran parte, la investigación de mi tesis doctoral, que pude hacer en la Universidad Nacional de Córdoba. Diría que el tomo 2 casi completo, casi íntegro, está el tema de mi tesis, que es la prescripción liberatoria en la relación de consumo. Lo que ocurrió fue, como ustedes saben,
proyecto de tesis fue aprobado en el 2011 y en el 2015 se sancionó el Código Civil Comercial. Con lo cual, me quedé sin tema de tesis. Prácticamente de un día para otro, y de un plumazo, el legislador determinó que la prescripción extintiva en la relación de consumo no existía más, con la modificación del artículo 50, y entonces tuve que reformular el proyecto de tesis, y ahí fui descubriendo que debía volver a abordar desde otro prisma la prescripción. Porque yo había partido del Código de Vélez, que no existía más. Entonces, tenía que estudiar toda una nueva configuración jurídica de la prescripción en el Código Civil y Comercial. Y a partir de allí vino un segundo inconveniente, porque el legislador incorpora una regulación conjunta tanto de la prescripción y de la caducidad. Entonces, también debería estudiar la caducidad. Y en ese tránsito, que les confieso fue bastante complicado, en algún momento pensé recurrir a la ayuda médica, y entré a descubrir algo que, y por eso quiero recordarlo, al querido Luis Moaced de Paneque. Luis Moaced fue, junto con mi director de tesis, Juan Luis, que más me insistía con que terminara la tesis. Entonces yo le decía a Luis, pero me ha cambiado prácticamente todo, y entonces me dijo, bueno, a estudiar, de vuelta. Y ahí que fue descubriendo, por ejemplo, por eso hay dos tomos. El primer tomo es un estudio integral de la prescripción y caducidad en el Código Civil de Vélez, en el Código Civil Comercial. Y conlleva también un estudio bastante completo de derecho comparado. Al principio iba a ser derecho comparado europeo y alguna cuestión conexa en Latinoamérica. Luego descubrí que la mayor riqueza estaba en derecho comparado latinoamericano. Entonces, siguiendo las ideas de don Luis Moaced, que me propuso estudiar el derecho comparado latinoamericano, que implicaba un doble régimen, los códigos civiles y las leyes especiales de defensa del consumidor. Entonces, está estudiado Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, y ahí vino un inconveniente que también había que estudiar Brasil. ¿Cuál es el problema? Tenía traducido a través de las normas de Mercosur la ley 8078, que es el Código de Defensa del Consumidor brasileño de 1990. Pero no tenía traducido el Código Civil del 2002, que modificó, mejor dicho, derogó totalmente el Código Civil de Bevilacqua, que había sido en vigencia en el año 1917, lo cual conllevó, ya se estarán imaginando, a aprender y traducir el Código Civil brasileño. Por hecho, el proyecto de tesis, que comenzó en el 2011, que se reformuló en el 2015, es decir, pude concluirlo en el 2020, con los avatares propios que ello conlleva, además con el trabajo, el despacho y todo lo demás. Así que aquí, además de la prescripción y caducidad, van a tener un estudio de lo que es la codificación, especialmente partiendo de la codificación decimonónica, que es el modelo que ha decidido el legislador argentino continuar, porque tenemos un Código Civil y Comercial, que dice que unifica las dos grandes ramas jurídicas del derecho privado y lo pone en un solo cuerpo, es decir, un cuerpo único, orgánico, sistemático y metódico. Continúa entonces con el método del Código francés, Código Napoleón, que ya tiene más de 200 años. Entonces, hay un estudio de codificación que puede ser de utilidad, y ahí surgieron muchos problemas, que algunos voy a tratar enseguida. Entonces,
respondiendo, me adelanto a su pregunta, porque son dos tomos, la razón es esa. El tomo 2 es mi tesis, y el tomo 1 es el complemento de la tesis, que aparte me fue pedido por editorial, porque no había nada por el profesor Cruz, entonces la editorial quería también libros de prescripción de caducidad. Dicho esto, voy a hacer un breve, como dicen los españoles, un breve espiguero de algunos problemas actuales de la prescripción liberatoria y que imponen hoy al intérprete, al operador jurídico, desde la que ha capturado el juego, intentar dilucidar ciertos criterios, otrora ya consensuados, y que lamento decirles que hoy ya no son así. Esto, por supuesto, aquellos que veo bastante jóvenes no van a tener inconveniente porque han estudiado con el Código Civil Comercial. El Código Civil Comercial es de 7 años, lo cual es prácticamente una carrera universitaria de abogado privado. El problema se plantea para las generaciones anteriores. Y mi generación es una generación puente, como dice el profesor Leo Fernández, porque nosotros estudiamos el Código Civil, lo aplicamos y el medio no cambió, y tenemos hoy el Código Civil Comercial. Lo cual es también, y eso es una ventaja de las canas, nos permite tener una visión mucho más global. Como dicen los americanos, la big picture, ver todo el contexto. Entonces, el artículo 1 ya del Código Civil Comercial me planteó un problema. Como dice Fernando López Auría Hijo, el Código Civil Comercial tiene 2.561 problemas que coinciden con el artículo. Porque ya plantea lo que la doctrina denomina la constitucionalización del derecho privado. Sobre esto me derivó y pude la profundizar, no solo en la teoría constitucional, que es relevante, sino también en las tesis, o mejor dicho, teorías o métodos de interpretación constitucional. Son dos cosas distintas. Suena parecido, pero son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué implica esto de la constitucionalización del derecho privado? Como lo digo en alguna nota, citándolo al doctor presidente de la Corte, Rosati. ¿Puede no ser constitucional el derecho privado? ¿Puede ser, mejor dicho, anticonstitucional el derecho privado? Posible. Por lo tanto, cuando se habla de constitucionalización del derecho privado, tiene dos consecuencias prácticas. La primera de ellas, diría que es obvia, que es que todo el derecho privado está en conexión directa e inmediata o irrigado, si se quiere, con aquellos principios fundamentales o no fundamentales, como dice el jurista Finis, con los bienes humanos básicos y los derechos fundamentales o constitucionales. Entonces, hablar de constitucionalización del derecho privado, por el artículo 14 de la Constitución Nacional, implica que el Código Civil Comercial, que es una ley, la ley 26.994, reglamenta los derechos constitucionales incorporados en la Constitución Nacional y los tratados. No los tratados de derechos humanos, todos los tratados, porque el artículo 30 de la Constitución Nacional dice que los tratados que la República celebre son ley suprema de la nación. Además, el artículo 75, inciso 22 dice que hay cierto elenco o número de tratados internacionales, que son aquellos tratados de derechos humanos, además tienen jerarquía constitucional. Ahora, esa jerarquía constitucional significa que están en pie de igualdad la constitución dogmática con la constitución reformada y los tratados. Ahora, este pie de igualdad, haciendo una interpretación armónica, el artículo 14 y el artículo 75 y 22, implica que no deben solaparse, deben interpretarse armónicamente, lo cual es una consecuencia positiva. Pero ¿cuál es la consecuencia negativa? Y este es el problema para ustedes. Que
el denominado principio de la constitucionalización del derecho privado, civil y comercial, les impone a ustedes, como operadores jurídicos, saber teorías de interpretación. Por ejemplo, la teoría de la jerarquización, por ejemplo, la teoría del balancing test, que puede ser abstracto, como dice el Tribunal Supremo Alemán, o concreto, como sigue la Corte Suprema de Estados Unidos, o también aquella teoría denominada del contenido esencial de los derechos. Entonces, no solamente hay que saber derecho privado, sino que hay que saber derecho constitucional y sus métodos o teorías de interpretación. Cada cual. Pero hay más. No solamente eso, sino que les recomiendo calurosamente que recurran a la doctrina judicial, mejor dicho, a la jurisprudencia. La jurisprudencia, como ustedes saben, es la serie concatenada de fallos sobre el mismo tema, que lo que hace es sentar una línea jurisprudencial. ¿De quién? Máximo tribunal. ¿Quién es? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es más, en el caso Pontevecchia, la propia Corte Suprema dijo: nosotros, porque espero intencional, somos la Corte Suprema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es interamericana, pero en Argentina nosotros somos los supremos. Por lo tanto, si no tiene está vedada la posibilidad de revocar nuestro fallo. En todo caso, si no están de acuerdo y si lo dictan, incurre el Estado argentino en responsabilidad, porque nosotros seguimos siendo supremos. 2017. Entonces, como verán, este es un panorama muy rico en normas jurídicas, en doctrina, en jurisprudencia, y por lo tanto, a ustedes como operadores les conviene, o les recomiendo, si quieren, no ser tan fuerte, no solo tienen que aplicar derecho civil y comercial, sino que tienen que saber derecho constitucional y jurisprudencia. Entonces, aquí un breve video de los problemas que he podido detectar en lo que es la prescripción. En primer lugar, tenemos que determinar si una acción es prescriptible o imprescriptible. Que en el código de Vélez era bastante sencillo, porque el 4019 establecía: la regla es que las acciones personales son prescriptibles y las acciones reales son imprescriptibles. Fuera de la discusión que otros autores J hacía, porque hacía una enumeración concisa de cuáles eran las acciones, el criterio era claro. Ahora, hoy el Código Civil Comercial no está así. Por lo menos en mi criterio, en mi opinión, por hecho, no es. Adelante. Por un lado, porque no tenemos un enorme espejo como la que teníamos en 4019 del Código. Y en segundo lugar, les adelanto, porque tenemos, como novedoso, una acción personal de naturaleza indemnizatoria que es imprescriptible. No es otra que las acciones indemnizatorias o de daño derivadas del delito de lesa humanidad. Es una acción imprescriptible. Novedad completa para el sistema jurídico. A ello también podemos agregar que en el derecho comparado, especialmente latinoamericano, hay una tendencia que he podido detectar en la reducción de los plazos de prescripción. En ciertos casos, por ejemplo en Colombia, y en otros en la extensión de ciertos plazos de prescripción. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución Política del Perú dice así: el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Sin embargo, no asustarnos, en el derecho interno, es decir, el derecho argentino, también está entonces hoy interpretar
que hay un problema de aplicación a la ley del tiempo, la denominada imprescriptibilidad de las acciones derivadas del método humanos. Porque, ya lo veremos enseguida, hay una especie de lucha, de escarceo jurídico entre lo que la Corte dijo, prudencia, y lo que el legislador le respondió en el artículo 2560, en la última reforma del Código Civil Comercial del año 2020, en la pandemia. El segundo tema, esto que ya se lo adelanté, reducción de plazo de prescripción, que es una tendencia mundial hacia la post. ¿Qué se dice? Por algunos autores, especialmente brasileños, estamos transcurriendo un plazo postmoderno. La postmodernidad, el tiempo vuela. Time flies. Entonces, ¿qué ocurre? El plazo de prescripción se reduce. Esto se ve, por ejemplo, en materia de comercio electrónico. Yo antes decía en mis clases que para celebrar un contrato electrónico había que hacer doble clic, hasta que mi alumno me dijo, no, profesor, con clic paga. Entonces, hay una reducción natural de los plazos prescriptorios y eso tiene impacto luego en materia de los plazos en la relación de consumo. Porque por un lado decimos, el tiempo corre, el tiempo vuela, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, pero por otro lado me quejo porque tiene un plazo de prescripción corto. Parece contradictorio. Bueno, pero al mismo tiempo el legislador argentino siempre ha ido contramano de esta tendencia, porque por un lado, si bien ha reducido algunos plazos en el Código Civil Comercial, como contrapartida ha incorporado nuevos supuestos de suspensión o de interrupción del plazo prescriptorio. Por ejemplo, en materia de suspensión o de acto suspensivo, ha incorporado el pedido de mediación, lo cual tiene impacto ahora en la provincia de Jujuy con la nueva ley de mediación. De otro lado, adiciona un nuevo supuesto o una nueva hipótesis de interrupción del plazo prescriptivo, que antes no estaba, citado en el proyecto 98, pie de página. Aquí también están incorporados los proyectos de edificación civil y comercial de 1987, dos proyectos de 1993 y el proyecto de 1998, que como decía el desaparecido Jorge Horacio Alterini, es el 90% del Código Civil Comercial vigente. ¿Y por qué no es el 100%? Porque está incorporado el libro segundo, Nuevo Derecho de Familia, que no estaba contenido en el proyecto anterior, si no serían 100. Bueno, entonces, tenemos nuevas hipótesis de suspensivas e interruptivas que no estaban en el Código Civil. En tercer lugar, otro tema, aplicación supletoria de reglas, pero no de plazo. ¿Por qué? Porque el Código Civil Comercial, en el artículo 2532, trae una norma novedosa también, porque al unificar las obligaciones civiles y comerciales, lo que intenta establecer es la aplicación de lo que es el modo de cómputo, los elementos de la producción, la interrupción, la suspensión, que no sea aplicable solamente a acciones del Código Civil Comercial, sino también a otros de los sistemas. Por ejemplo, la identificación del consumidor. Pero al mismo tiempo, como solo rige la supletoriedad, es decir, lo que no estuviera expresamente previsto, en el capítulo 1, no en el capítulo 2, el capítulo 2 que tiene los plazos. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque nos quedamos sin plazos, o por dicho, nos quedamos sin plazo específico en la ley de defensa del consumidor. Entonces, si la aplicación es supletoria es solamente para las nociones generales y no para los plazos, ¿qué plazo aplicamos a la acción de defensa del consumidor? Cuarto interrogante. Esto le gustaba mucho el mismo hacer. Silencio del legislador. Va a ser motivo de controversia futura esta decisión de política legislativa
que ha implicado modificar ciertos consensos. Por ejemplo, en el Código de Vélez se decía que la acción corría, comenzaba a correr, el denominado 10 acuo, es decir, el comienzo y cómputo de la prescripción, a partir de que la acción era exigible. Luego, la jurisprudencia de la Corte, nuevamente, siguiendo tendencia de derecho comparado, dijo, bueno, excepcionalmente, el plazo de la prescripción no corre si no hubiera habido conocimiento del daño o del autor. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la acción era cuando la obligación era líquida y exigible, y era conocida por el acreedor. Ahora, cuando era desconocida, esto ocurría habitualmente, por ejemplo, en materia de accidente de tránsito, cuando se golpeaba la cabeza, y durante 48 horas no pasaba nada, y al año tenía una secuela. Entonces, a partir de allí, de ese conocimiento y de la determinación que había tenido su causa en el accidente de tránsito, recién corría el plazo de la prescripción. Eso era consenso pacífico en la doctrina y la jurisprudencia civil, comercial y laboral hasta el 1 de agosto de 2020. Hoy, si voy a la regulación legal, ¿qué dice? En ese plazo de prescripción corre de que la prestación es exigible. ¿Y el conocimiento? Silencio. Lo cual implica, ¿qué hago con esto? ¿Puedo aplicar una jurisprudencia anterior cuando el propio legislador no la tomó de modo expreso, pudiendo hacerlo? Quinta pregunta. En el 2532, además de la regla de la que mencioné, lo que se hace es que introduce una nueva discusión con relación a un tema que ya ha sido sacado por la Corte, que es aquel referido a que las legislaturas locales no tenían facultades legislativas para establecer plazos de prescripción. Esto era consenso jurisprudencial de la Corte a partir del presidente Filtrosa, el año 2003, y que tenía su antecedente anterior. Hoy dice otra cosa. Es decir, que si nuestra legislatura tuviera un intervalo lúcido y dijera, bueno, vamos a sancionar el plazo de prescripción en materia de tributo, lo pueden hacer, tenemos la habilitación. Ahora, ¿cómo es eso? Según el artículo 75, inciso 12, las provincias delegan en el Congreso de la Nación la facultad de dictar el Código Civil y Comercial y Cuerpo Único separado, dice la Constitución. El Congreso, ¿qué hace? Dicta el Cuerpo Único, la ley, que es el Código Civil y Comercial. Y luego le devuelve a las provincias de producción de la ficción. Está contado ahí. ¿Qué pasó? Bueno. Sexto lugar. Cuidado. Esto es para los viejos, no para nosotros. Hace un momento veo a algunos estudiantes míos, que ya están recibidos, que ya estuvieron con el Código Civil Comercial. Eso está salvado. Ahora, los que no, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque tenemos normas parecidas, normas similares, pero que interpretadas en un contexto jurídico diferente, cambia el efecto jurídico. Por ejemplo, todos alguna vez iniciaron una acción de daño por accidente de tránsito. Entonces, demandamos al conductor, demandamos a titular registrada, interponíamos una acción que interrumpía el plazo de la prescripción y pedíamos la condena solidaria. ¿Cierto? En el Código de Vélez, esto no hay problema, porque el 113, la acción objetiva y solidaria, y correlacionándolo con el plazo de la prescripción, el acto de la demanda era interrumpido, y como era una obligación solidaria, la acción contra el conductor, si no sabíamos quién era el titular registral, interrumpía el plazo del titular registral y viceversa. Si hoy hacemos lo mismo, ¿cuál es la cosa? ¿Por qué? Porque el legislador incorpora ahora las denominadas obligaciones concurrentes.
en el artículo 851 en materia de teoría general de la obligación. ¿Y qué dice? Dice, entonces, tenemos las acciones responsabilizatorias por el hecho de cosa o actividad riesgosa, el artículo 1757, que dice algo parecido al 1113 del Código derogado. El 1757 se reenvía al artículo 1769, que dice que la responsabilidad por el hecho de las cosas de actividad riesgosa o peligrosa se extiende a los accidentes de tránsito, pero regula el 1758 el dueño o guardián de la cosa peligrosa o riesgosa. Y se reenvía al artículo 851, que es la obligación concurrente. Por lo tanto, si ustedes interponen una obligación contra el dueño, puede no interrumpir la ejecución contra el guardián. Y viceversa. Como ustedes saben, en materia de legitimación pasiva, perder una parte demandada es quizás perder una parte importante de la indemnización como responsabilidad plena. En séptimo lugar, tenemos también la incorporación entonces de nuevas causales de interrupción, por ejemplo, el derecho de detención. Es muy opinado, muy opinado. Como también, y esto es lo peor, perdón, no es lo ideal, se regula la duración de los efectos interruptivos del acto interruptivo en el artículo 2547. Quedaría para mucho, porque ahora tenemos, como les dije, interrupción por demanda, interrupción por hecho, por ejercicio de hecho de retención. Entonces, si yo meto la demanda, se interrumpe el plazo de la prescripción. Pero ahora se hace un distingo bastante opinado y que, spoiler alert, va a tener consecuencias a partir del 1 de febrero del año que viene, cuando esté en vigencia el Código Procesal Civil de la provincia. ¿Por qué? Por esto. Porque el efecto interruptivo, antes que hacíamos, metíamos la demanda, por el otro lado, venía el demandado y nos ponía la prescripción. La prescripción no era una excepción de previo especial funcionamiento, por lo tanto debía ser deducida al fondo. Es decir, que una vez producida la prueba, el juez podía determinar que la acción estaba prescrita y así lo decidía al momento de la sentencia. A partir del 1 de febrero, porque la excepción de prescripción va a ser de previo especial funcionamiento. ¿Cómo vamos a hacer para dilucidar si la acción está prescrita en previo especial funcionamiento? Y ese otro silencio, ya no del legislador, sino del juez, porque no tengo la menor idea. Pero bueno, era un motivo de estudio que después les pondré. En octavo lugar, la nueva dispensa. Como ustedes saben, está la dispensa de la prescripción. La dispensa es una suerte de facultad judicial que tiene el juez para en ciertas hipótesis, ante una causal de hecho o de derecho, decía la legislación derogada, el juez tenga dispensada la prescripción si hubiera sido interpuesto la acción o de que se prescribe. Bueno, ahora tenemos una nueva regulación de la dispensa, se elimina la causal jurídica y se vuelve un poquito más restrictiva. Entonces, esto fue, usted dirá, no, la dispensa es una cuestión, un divertimento intelectual para el fin de semana, para el profesor que no tiene nada que hacer. No, tuvimos una pandemia mundial. El Poder Judicial estuvo prácticamente trabajando con una emergencia, ¿cómo le decían? Feria judicial extraordinaria, que carecía de todo. Tengo la acordado 86 del 20. Sí, ese acordado, no recuerdo. Depende Puedo estar. La feria judicial extraordinaria en el ámbito federal tenía fundamentos procesal federal. En la provincia nuestra no lo sé. Bueno, entonces, ¿pero qué pasó? Para eso se inventó la dispensa. Para cuando el acreedor no podía, por ejemplo, ir a un escribano para hacer una escritura y estimarlo al deudor, porque estábamos prácticamente encerrados, no podía mandar una carta de documento, porque el correo argentino estaba cerrado, no podía mandar un correo electrónico, no
domicilio del Estado porque estaba cerrado. Entonces, para eso se inventó la dispensa. Pero la dispensa es una facultad judicial, en la que una vez cesada la causal, tiene que presentarse dentro de los 6 meses, durante un año, y puede pedir la dispensa judicial para que se pueda poner por registro de acción. Ciertas provincias y ciertos superiores tribunales hicieron sacar una acordada diciendo que se dispensaba de la prescripción de la caducidad en el periodo de pandemia. ¿Ven? ¿Con fundamento en qué? Ya para terminar, tenemos la derogación del plazo específico, ya adelantó el profesor José Miguel. Desde sus inicios, la Ley de Defensa del Consumidor 24240 tenía un plazo de prescripción de 3 años. El artículo 50, en el año 2008, se amplificó a las acciones judiciales y administrativas. Y se incorporó un segundo párrafo donde decía, en caso de duda, se tendrá por el plazo más favorable del consumidor. Un párrafo tercero, que también tenemos actos instructivos, por ejemplo, la instrucción administrativa, que hoy no tenemos. Porque a partir del año 2015 se deroga el plazo de 3 años, que es solamente aplicable a las sanciones administrativas, se deroga el plazo 2, el segundo párrafo, mejor dicho, ya no hay criterio de más favorable al consumidor en materia de plazo más favorable, tampoco se suprime la causa de instrucción por procedimiento administrativo, lo cual es un problema que he pensado en 2015. Ustedes entenderán la crisis nerviosa que tuve cuando me enteré, porque no estaba en el anteproyecto. En el anteproyecto del Código Civil y Comercial, el artículo 50 quedaba indemne. Sí se modificaba el artículo 1, sí se modificaba el 40 bis de daño directo, pero el artículo 50 quedaba impoluto. Más, de gallo en medianoche, metió el acuerdo con el Ejecutivo y de golpe no. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pero esas preguntas, dado el tiempo, se las dejo para después del break, y ahí sí va a ser mucho más interesante, porque en realidad el motivo por lo que han venido. Porque tienen una presunción libre tanto que yo sé algo de lo que debo hablar. Así que pasamos al break, y luego, muchas gracias.